Carrera. Confesión por Carla Darío. Relato de los abuelos. Les voy a contar una historia que me pasó cuando mi abuelita murió. Bueno, no solo a mí, sino a toda la familia. Mi abuela Marta era una señora de esas que dejó la revolución. Muy fiera, dura como ella sola, con boca de carretonero y con un temperamento del demonio. No se parecía a ninguna de las otras abuelas de las que mis amigos hablan. Ella era una matriarca hecha y derecha que sacó a sus hijos adelante cuando el marido se le murió de enfermedad. No era religiosa, ni quería que le hicieran rosarios, ni mucho menos cuando murió. Ella decía que esas eran boberías sin sentido, que quería que le enterraran o incineraran y ya, que nos fuéramos a comer o a hacer algo útil de nuestra vida, porque si es que le hacíamos algo así, ella se iba a encargar de regresar nada más para mentarnos la madre. Mis tías sí son religiosas, no sé de dónde lo sacaron. Ellas por peso de sus blanquillos quisieron hacerle misa y todo a mi abuela, aunque mi papá se oponía porque no era su deseo. Las otras 3 hijas de doña Marta quisieron funeral, misa y rosario, y pues lo hicieron. Por mera solidaridad mi papá y su familia asistimos a los festejos fúnebres, pero desde el primer día podía notar que el ambiente estaba tenso. No solo por la muerte de la señora, que ya rondaba los 85 años, sino porque las cosas no salieron ni de asomo como querían mis tías. El primer día del entierro, se les cayó la caja de la carroza fúnebre y se estrelló feo en el asfalto cuando trasladaban el cuerpo del hospital a la funeraria. Los de la carroza decían que no se explicaban qué había pasado porque la puerta estaba tan bien cerrada que era necesario que 2 personas la jalaran al tiempo para que se abriera. Luego, ya en la funeraria, se iba la luz una y otra vez cuando estaban rezando. Entre las sombras, yo juraba que podía ver una silueta riéndose con descaro. El colmo fue para el tercer día de los funerales, cuando finalmente enterramos a mi abuela y nos regresamos cada quien a su casa. En la oscuridad de la noche, toda la familia escuchó el mismo mensaje. Eran por ahí de las 12 cuando en mi casa comenzamos a escuchar la voz chillante de mi abuela mentando a la madre porque no le habían hecho caso y mandándonos al demonio porque éramos unos mojigatos. Mi papá entonces dijo en voz alta, también de forma grosera, que ya nos dejara en paz, que estaba asustando a los niños. Enseguida, al escuchar las malas palabras, escuchamos una risa sepulcral y la presencia dejó de sentirse en la casa. A los pocos minutos, mi papá recibió llamada de sus hermanas, contando lo mismo, que a una hora similar había pasado eso en sus casas. Con la diferencia que como ellas eran muy propias, no habían dicho ninguna palabra grosera hasta que las cosas se pusieron horribles. Cosas salieron volando de los estantes. Una sombra se paseaba por la casa acosando a los habitantes. Salían volando las sábanas, los muebles. A una de las hermanas, la menor, fue a la que le fue peor. Le pidió ayuda a mi papá, que me llevó con él, para poder limpiar su casa después de lo que pasó. Al principio pensamos que estaba exagerando por teléfono, pero luego nos dimos cuenta de que su propiedad estaba literalmente patas para arriba, como si alguien hubiera llegado a voltear todos los muebles. Libreros, la cocina, parecía una zona de guerra hecha y derecha. De hecho, ese día, mi tía tuvo que irse a dormir con nosotros, a sugerencia de mi papá, y tardamos 2 días más en acomodar todo como debía. Fue una cosa de verdad surreal.
hasta que ellas pidieron, cada una a su modo, perdón por haberle hecho el funeral que no quería. Las apariciones cesaron y sus casas quedaron en relativa calma. Luego de eso, por unos 2 o 3 años más, recuerdo que en fechas especiales como Día de Muertos, de la Madre o su cumpleaños, siempre me tocaba soñar con ella, siendo tan grosera como siempre, diciendo que le echara ganas porque me necesitaba chingona y no pendeja. Quizás la abuela Marta nunca fue la mujer más dulce del mundo, pero al menos era lo suficientemente honesta, de buen humor y centrada como para saber lo que quería y hacerlo cumplir. Incluso si necesitaba regresarse de la tumba para que se respetaran sus deseos. Siempre conmigo. Confesión por Roberto Gutiérrez. Relato de abuelos. Quizá lo que les voy a contar no es algo muy tenebroso, pero se trata de una historia personal que me gustaría compartir. Es algo que creo que a las personas que han perdido familiares como yo les podría ayudar a pasarla mejor. Mi nombre es Roberto, igual que mi abuelo. Él era una persona muy seria. Creo que si me dijo una vez que me quería cuando era niño muy pequeño, fue mucho. Pero eso no quería decir que no me quisiera a mí o a cualquiera de los nietos. Es cierto que me tenía favoritismo. Después de todo me llamaba como él y teníamos el mismo día de cumpleaños. Creo que para él era como ver una versión pequeña de sí mismo corriendo por allí. Cuando murió me sentí devastado. Era como si me hubieran arrancado un pedazo del cuerpo. Claro que todos lo lloramos, pero conmigo era una tristeza que nada más no se terminaba de ir. Todos en mi casa lo notaron. Trataron de ayudarme y ver por qué me sintiera mejor, y pues conforme pasaron los meses me iba recuperando. Pero al llegar la fecha de nuestro cumpleaños, simplemente no tenía ganas de celebrar. Me encerré en mi cuarto. Y aunque mi familia y amigos me estaban mandando mensajes de celebración y apoyo constantemente, simplemente no podía manejar ver a nadie ese día. Sentí que a cada paso me iba a arder el pecho en pedazos y me lanzaría a golpes a la primera provocación o me pondría a llorar como Magdalena. Lo que me pasara primero. Cuando era pequeño, mi abuelo tenía un juego conmigo. Mientras mi mamá no estaba presente, me daba uno de sus habanos y me servía un poco de jugo en un vaso de cristal. Y hacíamos como que éramos amigos de toda la vida. Como si me invitara a ver películas con él en su sala de 2 reposets. Alfombra azul, chimenea y televisión al centro. Me sentía como si fuera una persona mayor. Mi abuelo entonces encendía su habano y nos poníamos a ver alguna serie policial de las que siempre le gustaron. Cuando crecí, hacíamos lo mismo, pero esta vez me colocaba un trago de ron y prendíamos el habano los dos. Se podría decir que lo recordaba por el aroma del alcohol dulce de caña reposado y el humo denso de los habanos recién encendidos. Puedo jurar que en mi cumpleaños pude oler el aroma fuerte de ambos elementos flotar en mi habitación. Cosa imposible, porque después de que él murió, no pude tocar los cigarros o el alcohol porque me hacía recordarlo. Reconocí la esencia mezclada enseguida, además de su colonia a maderas. Me levanté de la oscuridad en la que estaba sumido y creí ver en las sombras de mi habitación a una persona sentada en la cama. No quise prender las luces por si era él. Lo llamé por su nombre, pero la sombra no me miraba. Solo estaba viendo al frente. De pronto volteó a verme. Sus ojos eran 2 pequeñas monedas plateadas en la noche. Me preguntó si me gustaba el programa,
con la voz suave que don Roberto usaba para hablarme. Ese tono nunca cambiaba incluso cuando yo ya tenía 20 años y ambos platicábamos de cosas de adultos. Quise responderle que sí, pero no me salieron las palabras. Solo un llanto profundo que había reprimido desde que murió. La sombra de pronto estaba a mi lado. Creo que trataba de consolarme o algo similar, pero no entendía las palabras que trataba de decir. Era una especie de murmullo, como si cantara. Después de eso me quedé inconsciente. Soñé que hablaba con él y que de nuevo nos sentábamos a ver la televisión. Pero esta vez no había una serie policial. Eran los últimos meses de mi vida, pasando como si fuera un programa. Entonces él volteó y me dijo que siempre estaría al pendiente de mí y que podría regresar cuando quisiera a ver la televisión a su lado, pero que ahora era momento de que yo viviera mis experiencias. Desperté inmediatamente. Me había quedado dormido en el piso de la habitación. Desde ese momento dejé de lamentarme porque ya no estaba cerca de él. Ahora sé que en algún momento nos volveremos a encontrar, y mientras recordaré nuestro espacio en los reposets, frente a la televisión, al lado de la chimenea. La mecedora. Confesión por Lucas Sandoval. Relato de los abuelos. Muy buenas noches, dice una de mis tías, a la que le decimos Toto, que esto le pasó cuando su abuela, Chio, pasó a mejor vida. Ella era muy pequeña como para haber notado que pasaba algo extraño en ese momento, pero cuando creció y se lo contó a su mamá, notaron que lo que pasó no era de este mundo. La familia de mi papá vivía en una de esas casas enormes que se construían en los ranchos. Era un sitio donde se encontraban también mis abuelos y otros hijos. Era como un pequeño condominio de casitas con un jardín central al centro. Les gustaba vivir de ese modo porque tenían siempre a la mano a alguien que cuidara a los niños, que hiciera la comida, que les ayudara a mantener bien la casa. Mi tía y los otros pequeños de la casa eran una parvada inquieta de chiquillos que corrían por todos lados. Siempre alegres, hacían que la abuela les diera dulces que cocinaba o que les ayudara a bajar las frutas de los árboles y demás. Era una cosa de miedo ver a los hijos de tanta gente, pero a la vez era un consuelo para la abuela poder vivir rodeada de niños. Cuando la abuelita murió, los que más sufrieron la pérdida fueron los mayores. Los más chicos, como lo era Toto en ese momento, realmente nunca se fue la abuela. Dice mi tía que ella no se dio cuenta de qué pasaba, porque el día en que todos los miembros más grandes de la familia se fueron a la misa y el funeral de la mujer, ella se quedó con algunas de las primas que rondaban los 15 años para cuidarlos. Eran unos 6 niños en total, junto a 3 de las muchachas. Mientras ellas estaban distraídas hablando de sus novios y demás, los niños hacían lo que querían, y mi tía en particular se había quedado en la cocina, donde usualmente estaba la abuelita. Las niñeras estaban sentadas en el patio donde podían ver todo lo que pasaba, pero no la cocina. Dice mi tía que en ese momento, mientras su Chio estaba siendo colocada bajo la tierra, ella estaba platicando en la cocina con la misma persona, mientras se encontraba sentada en la mecedora. A decir de Toto, no sentía nada raro. Era su misma abuelita Chio. Solamente le dijo que ya no podría darle los dulces como antes, pero el resto de lo que pasó fue totalmente real para ella. Le peinó el cabello, acarició sus mechones largos y negros como solía hacerlo.
Le trenzó las hebras en 2 pares. Le colocó un par de listones que la niña le trajo. Mientras caía la noche, la abuela le dijo a Toto que fuera con las primas para que les avisara que ya hicieran la cena, porque los demás no iban a tardar en regresar y ya se les estaba haciendo tarde para preparar el café y los tamales que se iban a necesitar. Ella, como era obediente, fue a comunicarles el mensaje a las muchachas, que enseguida se espantaron y se pusieron manos a la obra para hacer los preparativos, los cuales les habían encargado para cerrar el rosario inicial que se iba a dar una vez que la familia regresara del panteón. Los días posteriores, durante el tiempo que duraron los rosarios del novenario, Toto y los demás pequeños de la casa siguieron viendo a Doña Chío, fuera caminando por el patio, en la noche susurrando palabras dulces antes de acostarlos, pero principalmente en la cocina, sentada en su mecedora recibiendo el sol de las últimas horas de la tarde. La mujer desapareció con el último rezo, pero de vez en cuando la cocina olía como si alguien estuviera cocinando galletas o cualquier otra golosina para los nietos. El Corral. Confesión por Dalia Bartolomé. Relato de los abuelos. Nunca me gustó ir a casa de mis tíos en el pueblo. Ellos vivían en el mismo sitio que lo habían hecho sus padres, y de esa manera todos los parientes anteriores por al menos 4 generaciones. El ambiente de la casa era agradable, aunque estaba construida con nociones de ingeniería nulas. Decían que el bisabuelo y sus hijos la habían edificado a mano, de manera que estaba medio chueca, construida como una especie de pasillo enorme que tenía habitaciones a cada lado y al fondo. Después de la cocina con pileta, estaban los baños y un corral bastante amplio. En ese lugar, en los tiempos de mis abuelos, tuvieron animales con pollos, gansos, cerdos y algunos chivos. De la cría siempre se encargó directamente el abuelo. Era muy celoso con su ganado, de forma que solamente él, y cuando ya estaba muy viejo, le dejó las cosas a mi tío Chava. Se encargaba de eso. Decía que nadie sabía alimentar a los animales o tratarlos como a él le gustaba. Les hablaba para calmarlos, les preparaba él mismo sus comidas, les cambiaba el agua y lavaba tanto los platos como el bebedero a diario. Si alguna de las hembras iba a parir, se la pasaba junto a ella hasta que lo lograba, y básicamente era como si tuviera las cualidades de un veterinario. Carrera que nunca estudió, porque desde muy joven se dedicó a la albañilería y no lo dejó hasta que ya tenía bastante edad, como para no poder cargar bien los costales de material. Después de eso, si lo querías buscar, casi siempre lo podrías encontrar en 3 lugares: comprando el alimento a sus animales en el mercado, cuidando de ellos y tomando las comidas del día en la cocina. Más allá de eso no hacía mucho. El viejo vivió una vida feliz y plena hasta los 80 años. Luego de su cumpleaños, murió de un infarto mientras dormía y las cosas continuaron en la familia como pasa siempre. Se repartieron la herencia. A mi tío Chava y su esposa les tocó esa casa. Ninguno de los hermanos peleó nada. Así que seguido íbamos a visitarlos y nos quedábamos a comer, platicar, etc., hasta altas horas de la noche. A los niños nos mandaban al patio para poder jugar, pero yo insistía mucho en no salir debido a que veía una sombra en donde se dormían los puercos. No sé cómo mis primos no la notaban, pero cada noche veía a esa cosa caminando de los baños a los corrales de los distintos animales.
Se me hacía raro que ninguno de los integrantes del ganado siquiera se inmutara. Era como si conocieran a la cosa que los rondaba e incluso lo apreciaban. Era una presencia de alguna extraña manera que los calmaba. Yo no recordaba mucho de mi abuelo. Él murió cuando era tan solo un niño de 3 o 4 años. Pero cuando le conté a mi tía lo que estaba viendo y por qué no quería salir al patio, me platicó que ella también veía eso, pero que estaba segura de que no era nada malo. Me dijo que en una ocasión que fue al baño por la noche, se quedó cerca de la figura y le preguntó tanto su nombre como quería. La sombra solo respondió a la última pregunta, pero fue suficiente como para saber la identidad del ser, porque era una frase que el señor no dejaba de repetir cada vez que podía. Repetía que nadie sabía cuidar a sus animales. Después de eso, la mujer comenzó a tener una veladora prendida a todas horas, recomendación del párroco de la iglesia. Pero no parecía que las cosas cambiaran. Finalmente llamaron al hombre para bendecir la casa y de nueva cuenta no pudieron deshacerse de la entidad. Pero el hombre de Dios les comentó que si finalmente el espíritu no estaba haciendo nada malo, entonces deberían dejarlo que hiciera sus cosas y simplemente ignorarlo hasta que de a poco se fuera cansando y desapareciendo. O en todo caso, tendrían que quitar los corrales. Mi tío se opuso por completo a quitar a los animales. Así que los corrales siguieron en el mismo sitio y la aparición continuó, haciendo de las suyas por muchos años después. Hasta hace poco que mi tío Chava murió. Su esposa por fin consintió que quitaran esa parte de la casa. Vendió a los animales. Procuró que fuera con una persona que sabía que los iba a cuidar bien y arregló la casa para hacerla más moderna. Ahora se dedica a rentar habitaciones para personas que trabajan en las fábricas y tienen un negocio que funciona por semanas o meses. A la fecha, algunos de los inquilinos que se quedan en las habitaciones que se encuentran donde los corrales dicen que de vez en cuando se puede ver una sombra que camina entre las habitaciones como si no hubiera nada, murmurando para sí que él tiene que hacer todo porque nadie sabe cuidar bien a sus animales. Espero y mi relato les haya agradado. Muy buenas noches a todos.